Un cordial saludo a todos. Este es el segundo video de este ciclo de pedagogía electoral y aquí ya nos vamos a dedicar a conocer un poco más la conformación del Congreso de la República y también a dar algunos elementos que nos sirvan para conocer esas novedades que tenemos en el 2018, porque la conformación ha variado un poco a partir de dos actos legislativos. Iniciemos entonces esto que he querido titular Elecciones legislativas y sus novedades 2018. Simplemente quiero iniciar con una ubicación, el órgano legislativo que es. Cuando nosotros vemos lo que es el Estado colombiano, normalmente siempre nos han enseñado que tiene tres grandes ramas del poder, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, y aparte tenemos otros órganos que hacen parte también del Estado, pero que son de carácter, digámoslo así, más autónomos. Yo he querido en digamos, en este esquema, que no es muy ortodoxo en la forma de presentarse, pero que resulta pedagógico, es mostrarles que la organización electoral hace parte de esos órganos que están fuera de estas tres ramas clásicas del Estado, porque su misión es diferente, digamos, deben conservar esa autonomía. Tenemos el Ejecutivo, por un lado, dentro de esas tres ramas, que es el que normalmente conocemos como el gobierno. En el actual, por ejemplo, es el gobierno de Juan Manuel Santos, es el presidente de la República. Tenemos el Legislativo, que es lo que vamos a votar ahorita este 11 de marzo, y se compone, o digamos, el Legislativo es el Congreso de la República, el cual se compone de dos grandes cámaras, que es Senado y Cámara de Representantes. Recordemos entonces, el Senado es una circunscripción nacional. Yo, por ejemplo, estoy en Antioquia, pero puedo votar por personas de cualquier lugar del país. Y la Cámara de Representantes sí tiene una circunscripción territorial, es decir, ahí es donde nos entra el tema de departamentos y del distrito capital, es decir, de Bogotá. ¿Qué vamos a tener entonces en el legislativo? ¿Por qué le llamamos legislativo? Son las personas que hacen las leyes y que nos rigen absolutamente a todos. Aparte también tenemos un órgano que es otra rama del poder, que es el judicial, en el cual no vamos a entrar absolutamente a decir nada en este video porque nos vamos a concentrar entonces en el legislativo. El Congreso entonces está integrado por 102 senadores y 166 representantes a la Cámara. Tenemos allí una división, esto hasta el momento, pero esto va a cambiar en el año 2018 por unas novedades que ahora les voy a contar. 100 de esos 102 senadores son elegidos por voto popular en todo el territorio nacional y dos más en representación de las comunidades indígenas a través de lo que se denomina la circunscripción especial. 166 representantes a la Cámara. 161 de ellos son elegidos por circunscripción territorial, por departamentos, por distrito capital y los restantes a través de otras circunscripciones. Es decir, vamos a tener dos curules para comunidades afrodescendientes, una para comunidades indígenas y dos en representación de los colombianos residentes en el exterior. ¿Qué nos vamos a encontrar ahí? Básicamente es que los representantes a la Cámara tienen unos intereses particulares de defender sus regiones, de poder representar los intereses de esas regiones, mientras que los senadores están pensando más en la parte nacional. Es obvio entonces que cuando hablamos de los senadores, estaremos hablando entonces de unas personas que deben hacer campaña en todo el territorio nacional, muy distinto a lo que nos vamos a encontrar con los representantes a la Cámara. Esta es la gran novedad para el año 2018, son dos actos legislativos, no es que estén en proyecto, es que ya se aprobaron. Acto legislativo 02 de 2015 crea dos curules en algo que se denomina el equilibrio de poderes. Y estas dos curules básicamente, ¿cómo se van a otorgar o digamos quiénes las recibirían? Es una novedad. Vamos a tener las elecciones presidenciales, quienes van en fórmula presidente y vicepresidente, obviamente quienes ganen tendrán esos cargos, pero aquí viene la novedad, quienes queden en segundo lugar, y yo tradicionalmente lo he mencionado con ese dicho popular, es como una especie de premio de consolación, van a tener unas curules que están en Senado y en Cámara, ¿sí? Es decir, quien iba a ser el presidente y quedó en segundo lugar tendría la posibilidad de ocupar una curul en el Senado
mientras que su fórmula, es decir, quien iba como vicepresidente al quedar en segundo lugar, podría ocupar una curul en la Cámara de Representantes. Ya como analista política, yo en mi caso sí digo que pues critico un poco el que se hayan mezclado estas dos ramas, porque pues una cosa es uno aspirar al ejecutivo y otra bien distinta es al legislativo, pero lo han explicado desde el sentido de poder hacer oposición desde este órgano que funge pues también como órgano de control y por eso se aplica. La idea es también que esto se pueda replicar, por ejemplo, en que quede la persona o el candidato pues que quede en segundo lugar en gobernación pueda tener un escaño por allí en la asamblea departamental y el que quede también en segundo lugar cuando se elija alcaldes pues pueda hacer lo propio con los consejos. Creo que eso puede traer confusiones al elector. Recordemos algo que mencionábamos ahora y me voy a devolver para que lo miremos. Y es que cuando hablamos del legislativo, decíamos Congreso de la República, Senado y Cámara de Representantes. También es muy importante que no lo confundamos. Cuando se habla de los consejos y cuando se habla de las asambleas, estamos hablando de órganos que son de carácter administrativo, son entes administrativos, no hacen leyes, por tanto no es legislativo. Avanzamos entonces ya para este punto, entonces tenemos Acto Legislativo 02 de 2015, es el que ya les comenté, y el Acto Legislativo 03 de 2017 es el que crea las 10 curules exclusivamente para el partido de las FARC y vamos a tenerlos además por 2 periodos, es decir, de 2018 a 2022 y de 2022 a 2026. Son 5 curules en Senado y 5 curules en Cámara. Así no lleguen a la cifra repartidora o así no lleguen al umbral, van a contar con ellas. Y si, digamos, se presentan y lograran sacar un mayor número de votos, supongamos, por ejemplo, sacaran 8 para el Senado, esas 3 restantes saldrían entonces de las 100 que tradicionalmente hemos manejado, de las que conocemos como ordinarias. Por tanto, es un cambio ahí bien importante y como ustedes lo leen allí, esto cambió entonces los números de los senadores y representantes, que ahora serán 107 y 171 respectivamente, contando estas 10 curules. Pero si ustedes hacen la cuenta también con esas otras dos que vamos a tener aparte, pues en total vamos a tener un congreso, muy probablemente, porque esto también es voluntario que ellos, los que quedan en segundo lugar, las ocupen, pues podríamos tener entonces un congreso de 280 congresistas. Pasaríamos de tener 268, como normalmente lo hemos tenido, a 280 congresistas. ¿Qué funciones cumple el Congreso? El artículo 114 de la Constitución Política de Colombia nos dice que el Congreso tiene como funciones o que corresponde a ello reformar la Constitución, hacer las leyes y ejercer control político sobre el gobierno y la administración. El Congreso de la República estará integrado por Senado y Cámara de Representantes. ¿Qué periodo cumplen? Los elegimos por 4 años. Lo vamos a tener a partir del 20 de julio de la siguiente elección. Esto quiere decir que al presidente de la República, en este momento el saliente, es decir, Juan Manuel Santos, le va a tocar hacer allí la instalación del Congreso y tiene unos periodos que se llama legislatura, comprende del 20 de julio al 16 de diciembre y el segundo momento del 16 de marzo al 20 de junio. Digamos que estas son las reuniones que ellos normalmente cumplen y por eso nos dicen allí se reunirá en sesiones ordinarias durante 2 periodos por año que constituirán una sola legislatura. Finalmente, yo quería recordarles esta parte y son lo que se denomina las comisiones permanentes constitucionales. Esta misma división la vamos a tener en Senado y en Cámara. Son 7, reciben los mismos nombres y lo traigo sencillamente por algo, no voy a profundizar en ellas, pero lo que sí es importante que tengamos en cuenta es que cuando tenemos este tipo de candidatos al Congreso de la República, no les podemos pedir que nos muestren un programa de gobierno, porque sencillamente ellos no van a gobernar, solamente gobierna el que aspira al Ejecutivo, es decir, a la presidencia o a la gobernación o a la alcaldía.
Lo que nos vamos a encontrar normalmente con los candidatos al Congreso de la República es que nos digan, mire, yo soy fuerte en determinado tema y quisiera estar en determinada comisión. Entonces, por ejemplo, si alguien es fuerte en seguridad y defensa, lo más probable es que intente estar en la comisión segunda, que es la de relaciones internacionales, y como ustedes leen allí, pues tiene ese tema dentro de ella, que es la defensa nacional. Pero si alguien, por ejemplo, es experto en el tema de salud, muy probablemente buscará estar en la séptima, que es aquella que habla de salud y seguridad social. Esto simplemente pues para dar allí un poquito una idea de no le vamos a exigir a los candidatos que nos muestren unos programas de gobierno, porque no es su función dentro del legislativo. Eso lo haremos en las presidenciales, que ahí sí diremos, venga, muéstreme usted como candidato qué es lo que propone como programa de gobierno, y después se convertirá obviamente en plan de desarrollo en caso de que esta persona salga electa. Pero eso, repito, es para presidenciales. Aquí no, aquí simplemente los candidatos nos van a decir cuáles son las áreas en las cuales tienen fortaleza. Muchísimas gracias por seguirme en estas redes. Los invito a que continúen viendo estos videos y a que puedan compartirlo también con sus contactos. Recuerden suscribirse a mi página web www.beatrizcampillo.com y seguirme en las redes sociales. Hasta pronto.